Yo era de las personas que no comía nada de picante, pero nada, cero. Cuando yo pedía sin chile, tenía chile, que ya ahora no siento el chile y me encanta y soy como adicta, o sea, le echo. Aquí llegando a México, ¿a qué otras partes tuviste que como acostumbrarte? Lo que me costó harto acostumbrarme fue el chile. Ya. Pero es que hay una historia larga, porque en Chile el chile no pica tanto. No. O sea, como que hay ají, que le llamamos ají nosotros, pero no es tan picoroso como acá. Uh-huh. Y acá, como incluso cuando yo pedía sin chile, tenía chile. Entonces, como que yo era de las personas que no comía nada de picante, pero nada, cero. Y llegué acá y me costó un año acostumbrarme, pero después de eso comí un día un taco en Guadalajara que tenía tanto chile que ya ahora no siento el chile y me encanta y soy como adicta, o sea, le echo como un montón de salsa y me dice, siempre que salimos a comer es como, me miran así como esta está comiendo como mexicana ya, claro. Porque le pongo mucho, porque ya como que después de esa experiencia, sí. Ese taco que está así tosiendo en una mesa gigante, qué vergüenza igual, todo el mundo así como, ¿estás bien? Y yo como sudando así, no. Y ya después de eso como que ya me acostumbré al chile. Me gusta mucho, pero me costó como un año acostumbrarme un poco. Sí, está cañón. Por ejemplo, yo como más picante que mi esposa. Sí. Pero también como si no está, me falta algo, o sea, para la pizza, para cualquier cosa, siempre picante. Y si uno va a Chile, lleven chile. O sea, yo le digo a mis amigos mexicanos siempre, si van a Chile, lleven chile. Y este año se me olvidó llevar salsa. Siempre llevo de regalo. Y sufrí porque estuvimos un poco más largo allá, que fuimos a tocar. Uh-huh. Y nos quedamos un poco más. Y yo estaba, pero así... De verdad que uno se empieza como a... Lo empiezas uno a extrañar si no, uh-huh. Si no lo tienes para comer. Claro. Oye, una curiosidad. ¿Por qué Chile se llama Chile? Hay muchas teorías, yo tampoco me las voy a dar aquí de erudita, pero sí sé que una es como por la forma. Justo diría eso, ¿no? Es como la forma de un chile serrano. Ajá. Otra persona. O de árbol. También dicen que es como un pájaro que hacía un ruido. Okay. Que no me acuerdo cómo se llama. Perdón, pero algo así. Hay como varias teorías, la verdad no yo siento que no se sabe aún así. Al 100, ¿no? No creo que alguien sepa al 100. Yo voto por la teoría del Chile. Sí, parece es Chile. Literal. Es que lo que es fascinante de ese país, que o sea, una longitud de miles de kilómetros, sí. ¿No? Como 4,000, ¿no? 4,000. O sea, está cañón. ¿Con qué país colinda arriba? Con Perú y Bolivia. Con Perú y Bolivia. Y al ladito por Argentina. Sí, claro. Y abajo es casi, bueno, pues un océano más y ya estás en la Antártica. En el Antártico. Claro, y es angosto. O sea, de ir de la cordillera al mar te demora 2 horas o menos a veces. Sí. O sea, como que es cerca. Son los Andes, ¿no? Los Andes, la cordillera de los Andes. Sí. Y tenemos mucho mar, o sea, es súper bonito. Yo voy a hacer aquí de guía turística, o sea, como a decirle a la gente que esté viendo esto que vayan, porque realmente es un país súper lindo de paisajes, como de desierto, bosque, o sea, está chido. Qué locura. ¿Y cómo, por ejemplo, o sea, yo me lo imagino muy difícil, digamos, culturalmente hablando, del norte al sur, que pues es como es tanta distancia, no hay un montón, o sea, por ejemplo, aquí en México siempre decimos que, pues sí, son 32 estados, pero también podrían ser 32 países casi diferentes, ¿no? Sí, como al final une eso de, pues sí, como una metacultura, digamos, pero claro, un yucateco habla completamente diferente, como diferente, es diferente que alguien como que, no sé, del norte, ¿no? ¿Cómo es allá? Pues sí, también yo creo que lo mismo, ¿no? También la gente del norte, la gente del sur, la gente del centro, o sea, como que también hay cosas culturales, música, comida, baile, acentos dentro del chileno, o sea, hay acentos. Hay derivaciones, es como el terror de cada... Por ejemplo, yo nací en Santiago, pero a los 2 años me fui a vivir al norte. Ajá. Y mi familia, mis 2 papás son del sur. Entonces mi abuelo, mis primos, todos son sureños. Y en el norte hablan muy rápido. Entonces cuando ¿Rápido? Más aún. Más todavía. Entonces yo iba a ver a mi abuelo cuando éramos chicas con mi hermana y hablábamos y mi abuelo como, hablen más lento porque no les entiendo. O sea, como que la verdad.
Pero sí, yo creo que al final somos distintos, sí, pero como que dentro de todo igual es un país pequeño. Creo que tenemos cosas más parecidas que diferentes entre norte, sur y centro. Ya. Pero sí hay cosas distintas, obviamente, de cada lugar. ¿Qué, por ejemplo, para ti es típica? O sea, aparte del acento, donde creo que todo el mundo les va a identificar con eso. También una anécdota que te conté antes, ¿no? Cuando tuvimos una escuela como hermanada, cuando teníamos 17 años, 16, empezamos a aprender español. Y de repente dijeron, no, sí, van a llegar unos chilenos aquí 3 semanas, ¿no? Y nosotros, huevo, los chilenos. ¿No? Y primero nos sorprendimos porque eran güeritos, ¿no? Algunos, ¿no? De, pues podría ser mi primo, ¿qué onda, no? Y aparte tiene apellido alemán, ¿no? Y cuando hablaron, o sea, nosotros así, hola, me gusta mucho la cerveza, ¿quieres una? ¿No? Y nos respondían, no entendíamos ni papa. Pero lo que siempre funcionaba muy bien, que les encantaba también un poco el desmadre así en las fiestas. Sí. Los chilenos eran buenos. Sí, no, el chileno es como muy buen amigo para salir. O sea, para salir para todo. Sí. No solo para salir a fiestas, sino que paseo. Yo siempre digo como... La gente que yo he conocido acá, que ya han tenido experiencias con chilenos, siempre es como... El chileno es como upa chalupa, ¿no? O sea, como vamos. ¿Upa chalupa? ¿Es un dicho? Claro. Oh, es como vamos, o sea, me acompaña a tal... Vamos, a huevo. Claro. O sea, voy. O sea, como que también se parece harto a México en eso de como que somos buenos para la fiesta. Claro, sí. Somos buenos para la fiesta. Sí, yo puedo confirmar eso. ¿Cómo se llamaba el carnal? Etzel, si ves esto. Era chileno también. Sí, Etzel, te juro. Ese güerito chileno. Ya hace 22 años. Si ves esos saludos. Etzel, y aparte tenía un apellido alemán, Kaiser o algo así. Puede ser. Está lleno, igual hay hartos alemanes. Pero era mezclado. Un tipazo. Sí, a mí yo me Bien pasó divertido. Que cuando yo llegué a México... Empecé a chambear de lo que sea, ¿no? Me metí a agencia de publicidad, a hacer comerciales, ya lo que pudiera. Y por ahí me salió una opción de hacer clases de español. Entonces me puse como un anuncio y llegaron como, no sé, 3 personas a preguntarme. Pero siempre llegábamos en la conversación hasta que me decían, ¿pero de dónde eres? Yo les decía, soy chilena. Y ya no me hablaban más. Ya bloqueada. No, sí. Nunca me preguntaban precios ni nada. O sea, como... Pero yo, dentro de todo, obvio que igual puedo enseñarle a alguien español. Claro. Si no es que no sepa hablar español. Pero no, sí está. Me discriminaban por ser chilena. Porque sí, el acento está raro. Ya. ¿Cómo sientes en general que reciben aquí a los chilenos en México? Bien, ¿Sí? O sea, creo que como que el acento también es como medio intrigante, ¿no? ¿De dónde eres? Ajá. Sí, yo creo que hay una hermandad, siento, tal vez como energética entre mexicanos y chilenos. Yo lo siento un poco así. Yeah. El otro día me llegó una historia de que para la independencia en México mandaron a pedir ayuda. Y un año después llegó un barco lleno de chilenos, así, venimos a ayudarlos para que se independicen, pero ya habían ganado. Yeah. Pero los recibieron acá en México, así como, gracias por venir, o sea, pero sí se tardaron como un año, que estamos lejos también. Claro. Entonces creo que también ahí, yo creo que va generando culturalmente a nivel inconsciente quizás, como algo, una buena onda, no sé. Sí, porque lo que sí he notado, como que... O sea, en México está cabrón porque... Bueno, yo siento que tal vez puede ser también en Latinoamérica. O te aman o te odian. No hay mucho de por medio. ¿No? Como... O sea, yo lo he visto. Yo llevo 11 años creando contenido. Y normalmente son de los dos polos, güey. Pues sí, yo creo que al final en todos los países aparecen a veces los haters también. Claro, es normal también. Es parte de... Es normal, ¿no? A mí me han dicho... ¿Qué no me han dicho? Hippie. Pero más en Chile. Acá yo creo que en México no tanto. Hippie, olor a pata. Me pusieron olor a pata y yo no sabía si enojarme o reírme porque igual me dio risa. Y no tengo olor a pata, pero... me dio como risa el insulto, así como... Pero al final yo creo que... Pues sí, si sumamos así la balanza o raya para la suma, al final es más, la gente es más linda que
que hater. Claro, sí, siempre. Pero el pedo como artista o creador, no siempre te quedas con ese porcentaje como... Eso es No, pinche madre. sí, sí. O sea, yo me enojé mucho tiempo igual, respondía a veces. Sí, no Ya vale la pena. No, ya Ya no. bloquear, ya chinga tu Sí, madre. bloquear. Y a veces hasta me defienden. Así Ajá. como que yo digo, ah, ya. Eso también es bueno. Ni siquiera voy a borrar este comentario porque quedo con las respuestas de la gente que sí me sigue. Claro. Que también yo creo que es normal cuando uno hace algo, se atreve, ya sea un podcast o lo que sea, que aparezca gente que no se atreve a tratar de echarte para abajo. ¿no? Ajá. Sí. Pero sí, pues, siendo artista igual te toca una fibra sensible a veces y da rabia o da pena o no sé. Sí. Pero sí, más como artista y... al final el arte es como un pedacito de uno. Claro. Entonces como que te lo vengan a criticar, es como... Ay, Ah, no. Sí. Pero también está bien, o sea, tampoco le tiene que gustar a todo el mundo. Yo, la verdad es que recibo muy poquito en comparación al amor que recibo, es Ajá. muy poquito hate. Oye, ¿qué consideras? Oye, bueno, como es Chile, ya neutralizaste tu español. Aparte de eso, ¿qué es tu lado más mexicano? Me gusta la cumbia, pero que también esto viene de Chile un poco. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Tienen Sí, también hay cultura cumbia cumbia. allá. Pero llegué acá y me di cuenta que había muchas como bandas y canciones y cosas que no había escuchado. Ya. Entonces como que fue un redescubrimiento de ese estilo, por así decirlo. A mí la ciudad me enamoró también por el lado visual, porque siento que la arquitectura de la Ciudad de México es muy bonita, tanto de casas como, por ejemplo, edificios de todo, corporativo. Hay mucha cultura también, hay mucho museo, espectáculo musical, he ido a ver danza. Yo soy así como que me gusta igual ir a ver cosas. Me gusta ver espectáculos, me gusta ir a ver la biblioteca. El otro día conocí Biblioteca Vasconcelos. Ah, todavía no he ido a esa. Es No. como estar en Matrix, así yo me Sí. sentía como Trinity. Así como, pero que es muy especial Sí, el sí. lugar. Y entonces como que siento que la Ciudad de México tiene un montón de cositas que uno va descubriendo. Yo creo que conozco poco dentro de todo lo que hay. No he ido a todo tampoco. Me faltan barrios. San Ángel no lo conozco, por ejemplo. Nunca he ido. Sí, es una locura. Yo me acuerdo cuando llegué acá, hace ya un chingo, no sé, a veces yo me desmayaba por el hecho de que no me ubicaba. Y como me ponía como muy como nervioso y decía, no manches, ¿ahora dónde estás otra vez, güey? O sea, ¿cómo puede ser que...? Porque cada rato ves algo nuevo Sí. y dices, pero no tengo ni puta idea de dónde estoy, ¿no? Sí. Y siempre sacaba de Google Maps, ok, ya. Pero no te desmayabas de verdad. No, O sea, no, era como, pero... como que o te sea, impresionaba. Sí, no, pero sí, era como... No sé, me daba como náuseas. Ah, sí. Existe como una enfermedad, la dicen creo que la enfermedad de Jerusalén o algo así. Es cuando llegas a una ciudad desconocida grande. Ok. Y es como un mal de viajero en los primeros días cuando todavía no te ubicas. Y eso me pasaba a veces. Como me desorientaba de como, Sí. fuck. No, el desorientamiento, no sé si se Ajá, dice sí. eso, pero sí me pasó. Y que yo a veces digo, esta ciudad es mágica. Bueno, yo tengo como una visión igual de la Ciudad de México que la encuentro media mágica, ¿no? Bueno, hay muchos Méxicos, pero me pasa eso, como que a veces la siento que voy caminando para allá y siento que la ciudad como que se me da vuelta y digo, no, pues iba hacia allá. Ujú. Luego ya escuché unas historias bien escalofriantes del metro, de gente que le ha pasado cosas así que se sube al metro y que la siguiente estación era la que tocaba, pero hay una estación fantasma entre medio o aparece como en el carro que va hacia el otro lado. Y me quedé el otro día como hasta las 3 de la mañana leyendo comentarios en un reel, así la piel de gallina o de chinita, como dicen acá, en Chile de gallina. Pero que yo decía, no, es que no me subo más al metro porque como que es un portal dimensional y no sé qué, y como, pues no sé, que Imagínate. tendrá desierto eso, pero pues sí, de repente se te da vuelta la ciudad y te mareaba, no sé. Imagínate que entras en, no sé, Metro Valderas y sales en el 1950. ¿No? Como en Dark, no sé si conocen la Qué serie de miedo. Netflix. Esa serie alemana, ¿no? Sí. 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 Qué miedo. Como que solo así como en ese túnel, ¿no? Donde están y ahí cambian los portales. Ay, Spoiler, no. perdón. Pero
Está cabrón, ¿no? Justamente a mí me pasó algo que fue muy raro y no supe cómo lidiar con esa historia. Es pues yo digo, o sea, un amigo mío que yo lo conozco porque trabaja en como una cantina muy famosa acá. Y desde la nada, un día saca como una historia. Yo me estoy tomando ahí una chela, así conviviendo chido. Y como que también me dejó como medio creepy. Digo, no, ¿ya he visto los túneles? Y como que, ¿cuáles túneles? No, ahí los túneles creo que en el Zócalo o algo así. Me contaba de cómo una ciudad debajo de la ciudad. Y yo nunca he escuchado eso, ¿no? Y sí me medio sacó de onda, ¿no? Sí, da miedito. Y yo también no soy mamona ni veo películas de terror porque como que me voy en la psicológica, ¿no? Me quedo como pensando. Pero fue muy raro porque me dijo, no, si quieres ir, es que es muy difícil encontrar a alguien quien te lleve, pero yo conozco gente, pero no puedes grabar, me dijo. Y yo, ¿qué? Y ya no, después nunca me volvió a hablar del tema y a veces como me quedo con la duda, ¿lo soñé? ¿Sabes? Había fumado mota. Fumé algo antes. Se está transformando en un podcast de misterio ahora. Pero qué miedo igual, no vayan a hacer ese tour. No sé, pero igual comentan abajo en los comentarios si han escuchado eso de una ciudad debajo de la Ciudad de México. O historias del metro también. Sí. Que comentan ahí. No, es que luego en Reddit, por ejemplo, la gente también se mama, ¿no? O sea, a mí me da miedo leer esas cosas, pero cuando me quedo atrapada, a veces leo comentarios así, el hilo de un Reddit. Después así, no puedo ir al baño en la noche, me da miedo ir a buscar agua. Ya no vas a hacer. ¿Has ido, por ejemplo, conoces Coyoacán? Sí, Coyoacán conozco, me encanta. ¿El Callejón del Aguacate has ido? No sé. Ahí tienes que ir a las 3 de la mañana. Mucha mota. No, a esa hora pasan cosas. Pues dicen. No, ahora sí que no voy a querer. No, que a mí me da las historias de terror así como que me impresionan. Y antes cuando chica veía mucha película de terror. Pero ya ahora no puedo. Estoy grande, ya mamona, no. Me da miedo. O sea, y en Chile hay muchas leyendas también de cosas, sí. Tienen, por ejemplo, aquí tienen el chupacabras allá. Sí, también hubo una época, pero creo que era más de acá que llegó la noticia, pero allá después también ya lo empezaron a ver. No sé si será verdad, pero sí que miedo también. En Chile hay mucho avistamiento ovni. ¿OVNI? Mucho. Aquí también, Aquí también, sí, aquí en México también. Y yo creo que esa como cultura del ovni también está como muy en la cultura chilena, quizás en México también, porque se ve hay mucho avistamiento. Eso también me da un poco de miedo, la verdad. Sí. Todo el tema ovni lo encuentro alucinante, de entretenido, pero da cosa como meterse. Todas las redes de acá van a estar abajo en la descripción para que las sigan y chequen. Sobre todo, tu canción ya me intriga mucho. El de Confío. Yo confío. Yo confío. Sí, esa dejémosla ahí en llegar y picarle ahí al enlace. Ándale. Ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chusaur. Gracias. Bye, bye.